Regresamos a Argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio a través de la señal de Globovisión. Saludos a toda nuestra audiencia que nos escriben desde diferentes estados: Mérida, Nueva Esparta, Barinas, Táchira. Bueno, gracias a todos. Más adelante estaremos leyendo sus preguntas. Seguimos conversando con Joel Horta. Nos habíamos quedado en el tema de las reacciones internacionales. El Congreso español conversa, el Congreso allá, pues, sobre la situación de Edmundo González. Estados Unidos, entre tanto, hace momentos pues se refería que no hay más sanciones previstas, pero que esperan que el presidente Maduro haga lo correcto, que es la publicación de las actas. Así lo decían hace un momento el portavoz de la Casa Blanca. El Congreso español y el propio gobierno español no caerá en la trampa de elevar el conflicto venezolano. Yo hago votos porque eso ocurra y estoy convencido que en todo lo que se ha ido conversando entre el embajador González Urrutia, el gobierno español y el gobierno venezolano y la propia comunidad europea y el propio gobierno estadounidense, tiene que ver con el cambio por parte de personajes importantes del gobierno venezolano. En este caso, el propio presidente Maduro se refirió al embajador González Urrutia como el embajador González Urrutia, no como meses antes se había referido a él. Lo mismo ocurrió por parte o de parte del diputado Diosdado Cabello, hoy ministro de Interior y Justicia y Paz, quien se refirió al ex candidato presidencial como el ex candidato González Urrutia. Cuando vemos estos cambios de actitud, cuando observamos cómo también voceros del gobierno estadounidense lo hacen con mucho más reservas, son mucho más prudentes, tiene que ver con las propias declaraciones de Chevron, quienes manifestaron que ellos no estaban dispuestos a salir del negocio petrolero venezolano y que el presidente Nicolás Maduro estaba convencido de la necesidad que esto ocurriera. No debemos olvidar que en el caso del gobierno español están también allí incorporados los intereses de Repsol y no olvidemos tampoco los intereses del gobierno italiano con Eni y no olvidemos que en este problema energético mundial donde la guerra entre Rusia y Ucrania ha incidido directamente en los precios de los combustibles, sobre todo en el continente europeo y todo lo que es Euroasia, colocan a Venezuela en ese ojo del huracán de la geopolítica energética. Pero hay una razón adicional que poco se ha hablado de ello, y es que Venezuela no solo tiene los minerales preciosos y no preciosos del mundo, que son cerca de 32, nosotros tenemos 29, números más, números menos, sino que Venezuela tiene de lo que se denomina ahora las tierras raras, donde están los minerales que están abrazados a toda la tecnología, al mundo tecnológico. Esa reserva es mucho más importante incluso que la petrolera. Por eso es que es inconcebible que un país como el nuestro tenga tal precariedad a nivel de salarios, a nivel de pensiones, a nivel de presupuesto nacional, a nivel de reservas. Así que esa agenda próxima del año que nos va a venir encima, que es el 2025, tiene que estar basado, afincado sobre estos temas. Venezuela no puede seguir quedándose atrás en el tema petroquímico, en el tema agroindustrial, en el tema turístico. Nos quedamos en el tema de la falta de servicios públicos. Por eso, ejemplo, nos quedamos en el tema de agua y luz. ¿Cómo es posible que nosotros cuando el mundo avanza, pues esa revolución tecnológica? Así es, hablamos de la inteligencia artificial y resulta que una fulana iguana todavía nos tumba el sistema eléctrico nacional. Esas son las cosas que se deben dirimir rápidamente. ¿Para qué? Para que tengamos un país efectivamente potencia de la región. Venezuela tiene todo para, después de Brasil, ser el país más potente de toda América Latina, de toda América del Sur, y hacia allá debemos construir nosotros
nuestra agenda de trabajo para los próximos años. Pero además, Rosa, que también es importante resaltarlo, señalarlo, en estos próximos meses tenemos nosotros que incorporar en esa agenda de la que hablo temas fundamentales al mediano plazo. Una de ellas tiene que ver con lo de la reelección indefinida. Eso es algo que hay que revisar porque la reforma constitucional para modificar ese artículo es fundamental, no solo en la instancia presidencial, sino a nivel de gobernadores y de alcaldes, pero tiene también que ver con la posibilidad de volver al Congreso bicameral para tener de nuevo la figura de el senador vitalicio. Si no gusta esa idea, pues que exista entonces la del diputado de la Asamblea Nacional con carácter vitalicio. ¿Pero es posible que en estos momentos se puedan pensar o Rosa, debatir sobre esos cambios? Rosa, hay que hacerlo. Estamos en la necesidad, como tenemos que hablar también de la posibilidad de una ley, así como se habla de una ley antifascista, de una ley del perdón y del olvido, para poder nosotros cicatrizar las heridas tan profundas, tan densas que tiene la nación. Nosotros no podemos seguir acribillándonos entre nosotros. Yo invito a que revisemos nuestra historia reciente, la del siglo XIX, que fue una guerra intestina permanente de los caudillos regionales. Yo invito a que revisemos la historia reciente de nuestro siglo XX, que revisemos los inicios de lo que es el siglo XXI de Venezuela. No podemos dejar de tener memoria histórica y eso tenemos que conversarlo. ¿Cómo no incorporar en esa agenda la reducción del mandato presidencial de 6 a 4 años con una sola reelección? Eso hay que hablar, de eso hay que hablar. Tenemos que hablar de una Asamblea Nacional con un número de curules mucho menor, pero además con la posibilidad de una modificación de la ley electoral para que haya representación proporcional real. ¿Cómo es que un bloque que tiene el 45% de la voluntad popular tiene apenas 20 parlamentarios? ¿Cómo es posible que la mitad de la nación no tenga representación? Bueno, y vienen otros procesos electorales, pero aquellos que no reconozcan los resultados del TSJ, la sentencia del TSJ sobre el 28 de julio no pueden participar, por ejemplo. Eso no Igual está... hay una gran cantidad de políticos inhabilitados. ¿Cómo ir también a esos procesos electorales y con una población que en algún porcentaje sienten que lamentablemente no se vio reflejado en ese resultado su voluntad política? Es verdad, la ruta electoral está herida, gravemente herida. Corresponde a su dirigencia sanarlas, convertirse en un bálsamo a través de su discurso y a través de su actuar y de su ejemplo, que eso se modifique. La abstención es el mejor aliado del gobierno. La abstención es una ruta equivocada que ha dado al traste con cualquier estrategia política de la oposición venezolana. ¿Pero habría que luchar por mejores condiciones o cree que en las condiciones actuales? Siempre hay posibilidades de mejorar las condiciones, porque el único sistema político perfectible es la democracia, es el democrático. Así que tenemos que seguir transitando la democracia, la Constitución, con todos los errores que tiene, pero son subsanables en su mayoría. Doctor Joel Horta, pausa y ya regresamos con más argumentos.